Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara siempre había admirado la belleza de la vida, una mirada tierna y dulce que proyectaba sobre cada instante cotidiano. El amor, esa fuerza dulce y persistente que entrelaza corazones, y las pequeñas victorias cotidianas, a menudo invisibles para el mundo, eran tesoros preciados para ella. Los tiernos gestos de Javier, su prometido, esos pequeños actos de bondad que la envolvían cada día, la hacían sentir segura, realizada y, por primera vez en su vida, profundamente amada. Desde que él le había pedido matrimonio, Clara se encontraba en un estado de dulce anticipación, su corazón latía más rápido con cada momento que pasaba a su lado. La idea de formar una familia, compartir su felicidad y vivir en perfecta armonía con él se estaba convirtiendo en su realidad, a su alcance. Nunca había creído en una perfección idealizada, pero estar con Javier parecía ofrecerle un atisbo de lo que podría ser la felicidad compartida, simple, sincera y profunda. Cada sonrisa de Javier, cada momento íntimo que compartían, cada sueño que construían juntos, fortalecía su deseo de forjar un futuro sólido. Cada plan, desde la boda hasta la casa que elegirían, parecía añadir otra capa a su felicidad. Clara, más que nada, soñaba con una vida tranquila, donde reinaran el amor y la ternura, donde cada día ofreciera su dosis de alegrías sencillas y naturales. Estos sueños, estas aspiraciones, parecían hacerse realidad en su vida en común. Hasta el día en que la vida, con su cruel forma de desafiar incluso las convicciones más profundas, decidió sorprenderlos con un giro inesperado que ninguno de los dos podía prever. Clara aún vivía con su madre, Lucie, una mujer generosa y llena de vida, pero también de una inteligencia serena que la hacía aún más entrañable. Lucie había sido el pilar inquebrantable en el que Clara podía apoyarse desde la infancia, después de que la dolorosa separación de su esposo trastocara sus vidas. La decisión de Lucie de no volver a casarse y de centrarse en la crianza de su hija la había transformado en una figura materna venerada, un modelo de devoción. Su rostro, marcado por los años y las dificultades, mostraba las huellas de una vida vivida con dignidad, pero sus ojos permanecían jóvenes, con un destello de esperanza e independencia. Lucie, a pesar de su edad, conservaba una energía vivaz, siempre dispuesta a cuidar de su hija, a alentar sus sueños y a escucharla. Hasta que Javier entró en la casa. Era un joven elegante, ambicioso y encantador, y la inocencia de la situación la hacía aún más intrigante. Todo marchaba bien, cada encuentro entre Javier y Lucie transcurría en un ambiente agradable, hasta que un día, por pura casualidad, Clara tuvo que ir sola al pueblo para encargarse de los últimos preparativos de la boda, dejando a Javier solo con su futura suegra. Lucie, inicialmente sorprendida por este momento de soledad, le ofreció a Javier un café, una cortesía sencilla pero sincera. Se sentaron en la sala, un espacio que, a pesar de su elegante mobiliario y su atmósfera tranquila, parecía demasiado íntimo ese día. Empezaron a charlar de esto y aquello, como buenos amigos, pero a medida que la conversación avanzaba, los intercambios se volvieron más personales, más profundos. Lucie, curiosa por descubrir al hombre con el que Clara había elegido compartir su vida, se encontró haciéndole preguntas sobre su vida, sus sueños, sus ambiciones. Javier, abierto y honesto, habló con vibrante pasión sobre su carrera, sus proyectos, su visión de futuro. Habló de su familia, sus éxitos, pero también de sus dudas, sus miedos y la incansable búsqueda de la autorrealización que lo impulsaba. Sus palabras, su voz, eran como una melodía dulce y tranquilizadora, una música que capturó la atención de Lucie de una manera que ella no había previsto. Ni siquiera se dio cuenta, pero ya estaba atrapada. La juventud y la vitalidad de Javier eran como una brisa fresca, casi vigorizante, en un mar en calma. Era un contraste sorprendente con la tranquilidad que había elegido, con la sabiduría que había adquirido con los años. Cada gesto de Javier, cada carcajada genuina, cada mirada llena de entusiasmo, le infundían una especie de calidez inesperada. Lucie, normalmente tan sensata, tan centrada en la realidad, de repente se sintió inquieta. Intentó apartar la sensación, recuperar su compostura habitual, pero sus pensamientos vagaban por caminos que nunca imaginó que tomaría. ¿Era el peso de los años, la fatiga acumulada de los sacrificios que había hecho?
¿O era simplemente un momento de debilidad, un instante fugaz que se desvanecería como una nube en el viento? Lucie no lo sabía. Pero ese momento, tan inocente al principio, se convirtió para ella en el comienzo de una creciente agitación interior. Javier, aunque respetuoso y cortés, irradiaba una energía particular y sutil que impactó a Lucie de maneras inesperadas. Ese encanto silencioso, ese aire casi despreocupado, ejercía sobre ella un extraño poder. No era una atracción brutal, sino un deseo más insidioso y silencioso. Era como un rayo de sol que calentaba suavemente un rincón sombrío de su corazón. Lucie se encontró pensando en él una y otra vez. Sus palabras, su sonrisa, su ser mismo, todo ello volvía a sus pensamientos, destrozando la tranquilidad que había construido a su alrededor. En los días siguientes, este pensamiento se filtró cada vez más en su vida, como una enredadera que rodeaba cada pensamiento, cada gesto. Intentó convencerse de que era solo una reacción pasajera, de que necesitaba ser más racional, más tranquila. Pero su corazón y su mente no la escuchaban. Había algo más profundo en esta conexión silenciosa entre ella y Javier, algo que no podía comprender, pero que sentía intensamente. Una noche, tras un día agotador, cuando la calma se había instalado en la casa, Lucie se encontró de nuevo a solas con Javier. Esta vez, Clara no regresaba simplemente de un recado, sino que había planeado pasar la noche con amigos. Este momento, esta soledad compartida, parecía desafiar al destino. Javier, una vez más, se confesó con Lucie, pero esta vez de una manera más íntima, más vulnerable. En la penumbra de la sala, donde el ambiente parecía más propicio para la confesión, le habló de sus planes de vida, sus dudas, sus miedos al compromiso. Y con una sinceridad que conmovió profundamente a Lucie, le confesó que sentía no solo una profunda atracción por Clara, sino también una silenciosa admiración por la sabiduría y la tranquilidad de su hogar. Le confesó sus miedos al compromiso, la vida que imaginaba con Clara y sus inquietudes sobre el futuro. Lucie, con el corazón apesadumbrado, se sentó en su sillón, con la mirada perdida en la oscuridad que empezaba a envolver la habitación. El beso que había compartido con Javier, aunque vacilante y tierno, la atormentaba. ¿Cómo había podido ceder a un impulso tan irracional? Ella, que siempre había sido tan fuerte, tan dueña de sí misma, se encontró a merced de un deseo que nunca había conocido. En ese momento, se sintió perdida, como si todo lo que había construido en su vida, su rol de madre, su dignidad, se hubiera derrumbado en un solo gesto. No solo había traicionado a su hija, había traicionado a su propio corazón. Al día siguiente, al ver a Javier irse, sintió un peso sobre ella. Sabía que ese momento marcaba el final de algo, pero, ¿qué exactamente? Un sueño que nunca se había hecho realidad, una debilidad que jamás imaginó poseer. No se había atrevido a detenerlo, no había querido pronunciar una palabra más, por miedo a reforzar lo que, claramente, debía permanecer enterrado. Pero en el fondo, se sentía vacía, como si esa pequeña chispa de atención que él le había brindado hubiera despertado algo que no había querido reconocer. Clara, mientras tanto, se perdía en un torbellino de pensamientos contradictorios. Cada gesto de Javier parecía ahora cargado de un nuevo significado. Se había vuelto más distante, más reservado, como si cargara con un secreto que no se atrevía a compartir. Sus sonrisas, antes llenas de complicidad, ahora estaban teñidas de una palpable inquietud. Clara no comprendió de inmediato qué estaba sucediendo. Estaba concentrada en los preparativos de la boda, pero había un cambio en el que no podía ignorar. No era solo distancia física, sino algo más profundo, un velo que se había deslizado entre ellos sin que ella supiera por qué ni cómo. Un día, al regresar a casa antes de lo previsto, Clara vislumbró un intercambio furtivo entre su madre y Javier. Su mirada se prolongó una fracción de segundo. No fue más que una mirada, pero para Clara, ese simple instante se convirtió en una revelación. La tensión en el aire era palpable, y aunque no habían hablado, su silencio lo decía todo. Clara sintió que se le aceleraba el corazón. Una parte de ella se aferraba a la idea de que era un simple malentendido, un error, pero la otra, más lúcida, sabía que algo mucho más siniestro se estaba gestando. A la mañana siguiente, no tuvo más remedio que enfrentarse a su madre.
Lucie, al verla entrar en la habitación con expresión seria, comprendió de inmediato lo que ocurría. Dudó un momento, buscando las palabras para explicar lo que no se había atrevido a confesar. Cuando Clara, con voz temblorosa pero firme, le preguntó qué le pasaba, Lucie ya no pudo ocultarle la verdad. Con profunda vergüenza, le confesó toda la verdad, ese momento de debilidad, ese deseo que nunca había intentado comprender, pero que la había invadido como una marea incontrolable. Se había rendido a la atención de Javier, al sutil encanto de un joven vibrante, pero en el fondo, sabía que había cometido un error fatal. Clara se quedó paralizada, como si el peso del mundo hubiera caído repentinamente sobre sus hombros. No podía comprenderlo. ¿Cómo pudo su madre, quien la había criado con valores y principios tan firmes, haber caído en semejante trampa? La traición superaba todo lo que hubiera podido imaginar. Se sentía desorientada, perdida, como si se hubiera desvanecido. Y, sin embargo, algo en su interior, un atisbo de empatía, comprendió que su madre no había actuado por malicia, sino por una fragilidad humana que no previó. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión insoportable. Clara ya no sabía cómo comportarse con Javier. Cada conversación parecía más pesada, más cargada de palabras no dichas. Él también se sentía responsable, atrapado en un torbellino de culpa. Nunca había pretendido causar dolor, pero ahora se encontraba atrapado entre dos mujeres a las que amaba, cada una a su manera. Finalmente, Javier decidió irse. Sabía que para preservar el amor y la armonía familiar, debía hacerse a un lado. No podía permanecer en esta situación, donde todo lo que aportaba se convertía en una fuente de sufrimiento. Su decisión fue un acto de sacrificio, pero también de respeto por Clara y Lucie. La partida de Javier, aunque necesaria, dejó un doloroso vacío. Clara y Lucie, ahora cara a cara, tuvieron que reconstruir sus vidas en un mundo donde la confianza se difuminaba. La relación madre-hija se rompió, marcada para siempre por esta dura experiencia. Pero a pesar del dolor, el tiempo, poco a poco, trajo consigo una especie de sanación. Lucie, por su parte, juró no volver a dejar que sus deseos eclipsaran el amor que sentía por su hija. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesta a todo para recuperar la confianza de Clara. Las heridas eran profundas, pero Lucie estaba decidida a sanar lo que se pudiera, cargando con el peso de su propia fragilidad humana, que, por primera vez, había dejado una huella imborrable en su vida.